Si te dijera que este video musical que estás viendo fue hecho con un solo prompt, ¿me creerías? Pues sí, todas las escenas fueron generadas de una manera automática, tan solo poniendo un solo prompt. Y lo mejor es que es totalmente gratis hasta el día de hoy. Incluso la canción fue creada por inteligencia artificial de una manera gratuita. Así que si quieres aprender cómo se hace, quédate porque empezamos. Ok, para enseñarte a hacer este tipo de video vamos a hacer tres ejemplos diferentes. Primero haremos un videoclip con tan solo un prompt. Después haremos otro videoclip, pero esta vez aparte del prompt utilizaremos una imagen como referencia para darle exactamente el aspecto visual que tú quieres a tu video. Después crearemos un tráiler para una película. Y aquí es cuando te enseñaré a editar en la misma aplicación para que no tengas que utilizar otra aplicación externa en caso de que alguna escena no te guste. Y esta canción para el tráiler la vamos a agarrar de YouTube, porque también podemos agarrar canciones de YouTube aparte de las canciones que nosotros creamos en Zuno o en otra página, que pronto subiré un video que para mí tiene algunas cosas mejores que Zuno. Bueno, dicho esto, vamos a la computadora. Muy bien, la página que vamos a utilizar se llama Noisy AI. Aquí podemos ver algo de la información que tiene la página principal. Para poder utilizar esta herramienta nos vamos a dirigir al botón del medio y le damos para que nos mande a esta invitación que nos enviará a Discord. De esta manera simplemente vamos a esperar a que nos abra la invitación y la aceptaremos. Esperamos un poco a que se nos abra Discord. Recuerden que Discord es totalmente gratuito. Una vez aquí vamos a irnos al lado izquierdo donde encontraremos varias pestañas. La primera es para pegar imágenes, que les explico cómo funciona. Después encontramos la pestaña para hacer clips, que es como cualquier otro generador. Pero la pestaña importante es esta. Aquí donde vamos a crear nuestro video o nuestro tráiler para película. Antes de empezar con esto vamos a tener que crear nuestra canción, o a menos que ya la tengamos, pero para el primer ejemplo vamos a crearla. Para ello nos vamos a ir a la página de Zuno. Aquí si quieres aprender a utilizar esta página te voy a dejar un link en la parte de arriba y en la descripción. Así que nos vamos a la parte de Create y en la parte de arriba vamos a poner el prompt de lo que queremos que se trate nuestra canción. Aquí vamos a ponerle que es una canción de amor, de que una relación que terminó. La vamos a hacer de un tipo de pop urbano para que tenga movimiento y que se haga un poco más fresca la canción. Terminamos de poner el prompt, ponemos el estilo musical y ahora le vamos a dar en donde dice Create Lyrics para que nos haga aquí mismo la letra. Dentro de poco voy a subir un video de una página muy similar, así que si te gusta este tipo de páginas te la recomiendo, porque la otra página es totalmente gratuita, no te da ningún tipo de créditos ni nada, es totalmente ilimitada. Aquí vamos a esperar un poco a que se nos cree la canción y vamos a ver cuál nos gusta más. Tú y yo, bailando sin control, entre la multitud, sintiéndote en mi piel. El ritmo nos envuelve. Tú y yo, bailando sin control, entre la multitud, sintiéndote en mi piel. El ritmo del calor sube, la música suena. Muy bien, vamos a quedarnos con esa. Ahora rápidamente voy a crear otra canción para el próximo ejemplo. Aquí lo voy a poner en cámara rápida para que no te enfades viéndome hacer esto. Aquí simplemente son otros ejemplos para poder enseñar las otras funciones que tiene esta página. Muy bien, después de un rato nos vamos a donde tenemos nuestras canciones guardadas y vamos
a irnos a la parte derecha y le daremos a este pequeño icono para poder copiar lo que es el link de la canción. Ya que nos aparece ese anuncio verde, nos regresamos a Discord y en la parte de abajo vamos a poner la barra inclinada y escogemos en donde dice Imagine. Ahora vamos a pegar el URL que acabamos de copiar de Suno y le damos Enter. En la parte de arriba, en el primer cuadro, vamos a poner el prompt. Para esto yo aquí voy a hacer un prompt en el traductor. Aquí vamos a pedir que sea una canción, que una chica tocando el piano con un aspecto melancólico, cinematográfico. Y le damos a crear. Y vamos a tener que esperar unos momentos a que se nos cree. Como te digo, esta es la manera más básica. Ahorita te voy a enseñar cómo puedes darle exactamente tú la vibra y el aspecto que tú quieras a tu video. Aquí tenemos el ejemplo ya hecho. Vamos a poner el play. Noche oscura como un mar sin fin, mi corazón naufragando en su confín. Tu amor, una rosa marchita en mí. Como puedes ver, se ve bastante bien. Ahorita al final te voy a dejar el video completo. Bueno, ahora vamos a crear el otro ejemplo en donde vamos a poner la imagen de referencia. De nuevo vamos a copiar el link de la parte derecha de la otra canción. Nos regresamos a Discord. De nuevo ponemos la barra y escogemos Imagine. De nuevo pegamos el URL. Y ahora, antes de darle Enter, nos vamos a ir a esta pestaña en donde vamos a subir la imagen de referencia. Vamos a buscar en donde dice subir archivo y vamos a seleccionar la imagen que queremos. En este caso voy a utilizar esta, que es algo colorida, tiene un aspecto más como alegre. Aquí simplemente le damos Enter y ya se nos va a subir la imagen. La vamos a abrir y le vamos a dar clic derecho y copiar en donde está el enlace del archivo. Ahora de nuevo nos regresamos a la otra ventana donde vamos a hacer el videoclip. Ahora sí le damos Enter y en el cuadro del medio es donde pegaremos el URL de la página, que es donde está guardada la imagen. En la parte de arriba vamos a poner el prompt. De nuevo lo copiamos ya traducido en inglés y le damos en crear. De esta manera nos toca simplemente esperar un momento. Y si te gusta este tipo de contenido, te agradecería bastante que compartieras el video, que te suscribieras al canal, que nos dejaras un me gusta. También recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, me lo puedes dejar en la parte de abajo. Y también te puedes unir a lo que son los miembros del canal para que obtengas algunos beneficios exclusivos. Bueno, seguimos esperando un poco. Y aquí tenemos nuestro video. Así que le vamos a dar clic para ver cómo nos quedó. Tú y yo, bailando sin control, entre la multitud, sintiéndote en mi piel. Muy bien, para mí que nos quedó bastante bien. El aspecto del video es exactamente como el que le pusimos de referencia. Como vemos, aquí tenemos la imagen, que es el mismo tipo de colores. De hecho, hasta las mujeres son asiáticas. Así que podemos controlar lo que es el aspecto de nuestro video. Vamos a crear ahora un ejemplo, pero de una canción de YouTube. Así que nos vamos a ir a YouTube. Y vamos a copiar la URL, nos vamos a Discord y pegamos el URL en la parte de abajo. Y antes de darle Enter, vamos a ir a cargar la imagen de referencia de nuevo. Vamos a darle en subir archivo y buscamos la imagen, que en este caso es la de este vikingo, y le damos en Enter. Ahora abrimos la imagen y guardamos lo que es la dirección donde está guardada esta imagen. Ahora sí nos regresamos y le damos Enter
para que nos salga el cuadro donde vamos a poner la información. En el del medio ponemos la dirección de la imagen y en el de arriba vamos a poner un prompt que es para que nos haga un tráiler épico de peleas vikingas cinematográfico. De nuevo lo pegamos en la parte de arriba y le damos en crear. En este ejemplo vamos a editar las imágenes que nos salgan deformes. Así que vamos a esperar un momento para revisar qué imágenes son las que no nos gustan. Aquí ya tenemos nuestro video hecho. Vamos a abrirlo para ver qué tal nos quedó. Muy bien, ahí vimos que una imagen se deforma. Lo que haremos para poder editar el video es darle a la parte de arriba donde está el video, en donde dice ir. Es un cuadrito pequeño, le damos en donde dice ir y de esa manera del lado izquierdo nos va a mostrar en donde está nuestro video. Le damos al botón donde dice edit, le vamos a dar clic y nos manda a esta ventana, a esta pequeña ventanita donde marcamos la casilla y le damos el botón azul. De esta manera nos va a abrir lo que es la página de Noisy. Ahí le damos al botón siguiente para que podamos autorizar que nuestro video lo podamos manipular en esta página. Aquí tenemos todas las escenas por separado. Esta es la que está deforme. Aquí del lado derecho podemos modificar el prompt o poner un prompt nuevo. La ventaja es que ya nos va a tomar en cuenta la referencia que le pusimos, para eso utilizamos la imagen. Aquí yo creo que borrando simplemente ese pedazo del prompt ya lo va a mejorar bastante. Aquí simplemente esperamos a que se nos genere la imagen y ahora que le damos clic al botón amarillo y esperamos un poco. Recuerda que aquí tú puedes hacer cualquier imagen en caso de que no te haya gustado la que te generó. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó. Muy bien, ahora sí, al parecer ya nos quedó bien, ya no está deforme esa escena. Ahora simplemente le vamos a dar en descargar para que se nos guarde en nuestro disco duro. Ahora sí, te voy a poner todos los resultados que hicimos ahorita. Algunas van a tener deformidades porque no las edité todas, pero es para que tengas un ejemplo. Noche oscura como un mar sin fin, mi corazón naufragando en su confín. Tu amor, una rosa marchita en mi jardín, sueños rotos sin poderlos reconstruir. Tus ojos, dos luceros que ya no alumbran mis labios, sedientos de tus besos que no ceden. La lluvia cae, pero en mí no hay refugio ni cobijo. El viento susurra, llevándose nuestros deseos. Lamento eterno de este amor perdido en cada suspiro. Sin Bruto y yo, bailando sin control, entre la multitud, sintiéndote en mi piel. El ritmo nos envuelve, nos lleva al compás. Juntos en esta pista no hay nada más. Tus ojos brillan al mirarme, el mundo se detiene al encontrarnos. El calor
Sube, la música suena, quiero quedarme aquí por toda la vida entera. Bailando juntos, sintiendo el amor, en este ritmo que nos lleva hasta el sol. Las luces nos envuelven, el cuerpo se entrega. Bailando juntos, nuestra historia se cuenta. Atlanta se entrega. Muy bien, si te fijas es bastante fácil y los resultados son bastante buenos. Y como tú viste, simplemente poniéndole un solo prompt puedes generar todas las escenas de una sola vez. Así que si te gustó el video te agradecería bastante que lo compartieras, que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho, y también que me dejaras cualquier duda que tengas o cualquier sugerencia para próximos videos. También recuerda que te puedes unir a los miembros del canal, con lo cual tendrás algunas ventajas exclusivas. Por el momento me despido, recuerda que en la parte de abajo te dejé varios videos que te pueden servir bastante. Así que espero que estés bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.